Mozart, compositor austriaco, considerado uno de los más grandes de la historia, mostró su talento musical excepcional desde muy temprana edad. Escuche esto, comenzando a componer sus primeras piezas a los 5 años. A los 6 años ya tocaba el clavicordio y daba conciertos, este niño de 6 años, a la realeza europea. Malala Yousafzai, activista pakistaní por la educación de las niñas. A los 11 años ya escribía desafiando al régimen talibán y luchaba por la inclusión de la educación, o el derecho a la educación más bien, de las niñas. A la edad tan solo de 11 años recibió un disparo en la cabeza por su activismo, pero sobrevivió y continuó luchando por su causa. En el 2014 se convirtió en la persona más joven en recibir un premio al Nobel de la Paz. Es interesante, hermanos, que en momentos de oscuridad del pueblo de Dios, Él también levantó a 2 jóvenes. Cuando la palabra de Dios escaseaba, casi a punto de refrenar la revelación, el Señor levantó a un chico de aproximadamente 8 años llamado Samuel. Quizás un tiempo, si es que puedo hablar de categorías, mucho más sumido en la oscuridad, en una oscuridad tremenda del pueblo del Señor. Él levantó a otro niño que tenía solamente 8 años, cuyo nombre es Josías. Los avivamientos, hermanos, comienzan por la obra de Dios. Lo curioso es que en estos 2 domingos hemos aprendido que para Dios traer luz a su pueblo, levanta a niños. Y todavía seguimos diciendo que no entienden. Hermano, si pudiéramos nosotros ver el corazón de Dios a la niñez, nuestra perspectiva cambiaría. Oremos. Padre, venimos con toda humildad para escuchar tu palabra para nosotros. Sabemos que no somos capaces por nuestra propia cuenta, pero te alabamos porque el Espíritu Santo es quien nos ilumina, quien abre nuestra mente, nuestro corazón, de tal manera que hoy tu palabra pueda ser desafiante. Y como decía Samuel, queremos decir: habla, que tu siervo oye. Amén. Hace algunos años, a nuestra recién llegada aquí a la ciudad de Tuxtla y por supuesto a Chiapas, a mi esposa y a mí algo que nos gusta es conocer un poquito de cultura. Y fuimos a un lugar, que no voy a mencionar nombres, pero había un templo, y los que habrán entrado ahí sabrán rápido a la primera, ¿no? Pero te cobran por entrar, aunque se trata de la fe y de la religión, te cobran por entrar porque hay mucho misticismo afuera. Y con mi esposa dijimos: vamos a entrar sin los niños, y entramos sin las niñas. Y a mí me impactó desde que entré. Demasiada gente adentro, un lugar muy oscuro, montoncitos de personas con muchas velas alrededor, haciendo oraciones en un dialecto. Pero lo que más llamó mi atención es que estaban orando a Dios, pero además de orar a Dios, tenían una gallina destazada de color negro, destazada por la cabeza, y una Coca-Cola a un lado. No sé si ubican qué lugar es, espero que ya lo hayan ubicado. Teológicamente hablando, esto se llama sincretismo. ¿Cómo es que en un lugar llamado templo, donde se promulga una fe, vamos a llamarle una fe basada en la palabra, en una escritura, no con eso estoy legitimando que sea una interpretación correcta? Sin embargo, el sincretismo es tener la palabra, tener a lo mejor una tradición histórica, pero mezclada con brujería,
mezclada incluso con un líquido de un contexto muy nuestro colonial, como lo es la Coca-Cola. Y uno sale diciendo: qué choque tan más fuerte, ¿no? ¿Cómo es que en un lugar así también pueden converger todo tipo de cosas? Hermanos, en el tiempo donde estamos ubicados pasaba esto. Tú lees el libro de Reyes y el pueblo de Dios estaba cometiendo un sincretismo tremendo. Déjame ilustrártelo de manera textual. Por favor, ponte de pie y lee conmigo. Vamos a ir al segundo libro de Reyes. Estamos en el segundo libro de Reyes. Vayamos al capítulo 23 y leamos de manera detenida. Hermanos, solo nos basta leer 3 versículos para explicar lo que estoy diciendo. Segundo de Reyes, capítulo 23, versículos 4 al 7. ¿Sale? Lo vamos a leer de manera alternada. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová, escuche, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. ¿Escucharon eso? Cómo los del pueblo de Dios, hermanos, quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna. Y ya existía aquí, hermanos, los signos del zodiaco. No vayan a ustedes a decir: yo soy esto y lo otro. Hay gente que hoy en día sigue levantándose en la mañana a escuchar a estos gurús. Eso estaba pasando. Escuche lo que viene a continuación. E hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Fuerte, fuerte y pausado. Vean, versículo 7 ustedes. Fuerte y pausado. 1, 2, 3. Yo creo que con eso ya tenemos, ¿no? Pueden sentarse. Hermanos, imagínense cómo estaba el pueblo. Hermanos, esto que está ahí en la pantalla, a mí me eriza la piel. Además, derribó lugares para la prostitución idolátrica. ¿Dónde estaban? Que estaban en la casa de Jehová, en la cual tejían las mujeres tiendas para Acera. Ustedes saben que hay religiones donde hay prostitutas santas, mujeres que están sirviendo a su Dios, entregando su cuerpo para ser prostituidas. Eso estaba pasando con el pueblo de Dios. Hermanos, lees el libro de Reyes y tú vas leyendo y dice: e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero cuando llegas ante Josías, hermano, es importante que entendamos un poquito, porque si logramos medir un grado de competición a ver qué rey fue más perverso, ¿saben quién ganaba y tenía el primer lugar a testimonio escritural? Era Manasés. Y Manasés no era Manasés era el abuelo de Josías. Pero este Manasés hizo un montón de cosas. Imagínense, hermanos, que en este momento yo dijera: a ver, hermanos, vamos a pasar aquí al costado porque vamos a tener todos un crucifijo, y también hoy se van a llevar ustedes su imagen de la Virgen de Guadalupe. Manasés dijo: ¿saben qué? También van a hacer ese tipo de cosas.
Y su hijo Amón también siguió en los caminos de su padre. Pero hermanos, en medio de esa historia, por eso yo no creo en esta parte de las maldiciones generacionales. Aunque sí, hermano, todo lo que nosotros hagamos van a influir en la vida de nuestros hijos, pero no determinan. ¿Estamos de acuerdo? Porque en medio de ese contexto, regrese conmigo al capítulo 2 y vean qué bonita descripción. Segundo de Reyes, capítulo 22, y por favor, leamos el versículo 1, todos juntos. 1, 2, 3. Ahora escucha el versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino. Ahora fíjense esto ahora. Vean hermanos, ¿quién dije que era su abuelo? Manasés. ¿Y quién era su papá? Amón. Pero vean cómo en las crónicas, hermanos, hay nombres que no son dignos de recordar. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el evangelio. Porque este rey Josías dice: mi papá hizo esto y aquello, pero yo quiero ser diferente, yo quiero ser distinto. Y hermanos, él dijo: yo quiero ser como David. Y ciertamente era descendencia de David, ¿no? Podríamos llamarle, no sé qué nombre le podríamos poner, pero aquí lo interesante no es lo sanguíneo, sino que él dice: yo voy a caminar en el camino de David mi padre, sin apartarme a derecha. ¿Cuántos queremos hijos así? Imagínense que el presidente de la república comience a reinar a los 8 o a ejercer su gobierno a los 8 años. Ciertamente aquí se heredaba. Sin embargo, a los 8 años es un niño que ya tiene una determinación en su corazón, por lo menos de no ser como su papá, mucho menos como su abuelo. Dios ya ha puesto en su corazón el temor a Dios. A mí me da mucho gusto que aunque los niños no están aquí ahorita, la mayoría de ellos están allá afuera, pero están aquí en la casa del Señor. Los estamos trayendo a la casa de Dios. Hermanos, les pregunto, ¿cómo estaba en la mañana aquí de niños? Estaba lleno. Y hasta me dijeron: pastor, muchos niños. Hermanos, los niños tenemos que ponerlos en las manos de Dios para que Dios obre poderosamente en ellos. Porque Dios, miren hermanos, nosotros nos tenemos que despojar de esa teología de no entienden. Porque este joven, y esto no es, hermano, esto no es algo que nos estemos inventando, es un niño de 8 años que Dios ya ha sembrado en su corazón caminar en rectitud. Ahora, él siguió creciendo y por supuesto que tenía consejeros sabios. Sin embargo, me encanta porque la descripción de su nombre es: comenzó a reinar a los 8 años. Pero a los 8 años hizo lo recto ante los ojos de Jehová, anduvo en el camino de David. Es decir, la escritura nos está diciendo, hermano, que los niños pueden caminar en el camino de Dios. Ahora comenzó a crecer. Vean lo que dice el versículo 3, mis amados hermanos. ¿Cuántos años yo tenía? ¿Qué estarán haciendo nuestros hijos a los 18 años? ¿Dónde estarán nuestros hijos a los 18 años? ¿Los podremos ya entregar a la sociedad? A los 18 años del rey Josías, escuchen esto, un hombre ya como tal. Y sé que en cada cultura la madurez cambia. Nosotros, lo he dicho muchas veces antes, nosotros a los 18 años en nuestra cultura, un joven ya debe ser un joven recto, íntegro, para poder dejarlo caminar. Porque no es cierto que a los 18 nos dan nuestra ¿qué? Nuestra credencial. Hermanos, en la cultura hebrea, a los 12 años un niño ya era considerado como joven. A los 18 años ya era un adulto. Sin embargo, a esos 18 años
los padres ya habían hecho mucho, trabajado arduamente para poder ser un hombre de bien que tú entregues a la sociedad. Hermanos, a mí me impacta que este rey a los 18 años tiene una preocupación importante. A los 18 años, hermanos, lo que él le interesa es la casa de Jehová. ¿Les recuerda a alguien esto? Imagínense que se fueron de caravana a la Ciudad de México, Jesús, María, caminando, y era toda una aventura, y llevaban a su hijo, un pequeño niño de 12 años llamado Jesús, y están allá. Y como era una caravana tremenda, porque se iban caminando, era una peregrinación, porque esa peregrinación se hacía desde el Antiguo Testamento. De hecho, en los salmos encontramos los salmos graduales que se iban cantando para llegar a Jerusalén, el lugar santo. Bueno, usted ya lo sabe. De pronto, como se ponían a jugar entre la caravana con sus amigos y primos, ya dado unos días o incluso podemos decir unos metros de regreso a casa, María dice: ¿y dónde está el niño? Y lo perdieron. ¿Dónde creen que estaba? ¿En las maquinitas? El niño de 12 años estaba en el templo. Y cuando llegó María y José, tenía estupefacto a los maestros de la ley. Los tenía con la boca abierta. Imagínense que un niño de 12 años está discutiendo con alguien que hoy tiene doctorado, y no solamente doctorado, postdoctorado. Los dejó atónitos. Por eso Josías es un tipo de Cristo. Sin embargo, hermanos, Josías ama la casa de Dios. Y Josías dice: vamos a juntar dinero para poder reconstruir el templo. Y me encanta porque, aunque no es mi tema, este pasaje tiene muchísimas cosas, porque me encanta. Dice un joven de 18 años: hay una comisión pro construcción, ¿no? Pero me encanta porque dice: denle el dinero a ellos, porque yo estoy convencido de que ellos van a ser gente honrada y no van a tomar el dinero. Y manda, hermanos, a poder levantar el muro. Pero fíjense qué descuidado estaba el templo, cómo estaban las cosas, que este rey comienza a reformar. Y cuando, hermanos, están arreglando el templo, se encuentran con un libro viejo y empolvado. Se encuentran con el libro de la ley de Dios. Y cuando ese libro fue encontrado, todo cambió. Iglesia, hoy quiero decirles que no puede haber avivamiento sin la palabra. Hermanos, tampoco quiero maximizar a Josías, si no es mi objetivo, porque el centro de este pasaje es precisamente esto: el descubrimiento de la palabra. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: esta es la joya, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Estoy leyendo el versículo 8. Ahora, yo quiero que pongas una pausa en esto. Por favor, quiero que estés conmigo. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía que el libro de la palabra, el libro de la ley, estaba perdido, estaba olvidado en el templo! ¡Qué ironía! El lugar donde debía reinar la palabra era el mismo lugar donde lo habían extraviado. El templo seguía operando, los rituales seguían, pero, hermanos, todo lo que hacían en el templo era toda una mezcla de cosas tan desastrosas que ofendían a Dios. Había negocios, había adoración, incluso habían traído otras religiones, y la palabra de Dios, hermanos, fue siendo relegada hasta que llegó un momento. Escuche esto, hermano. Hasta que llegó un momento en que ya no se leía el libro de la ley. Me encantaría decir que eso solamente sucedió allá,
¿Cuántas iglesias hoy están haciendo muchas cosas, pero también han relegado la lectura de la palabra? ¿Cuántas vidas, cuántos hogares hacen actividades religiosas, pero han arrumbado la palabra de Dios? Tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Hermanos, el avivamiento comienza con el redescubrimiento. No se trata de inventar algo nuevo, sino de volver a lo eterno. Hermanos, el avivamiento no es una emoción desbordada, sino que son corazones quebrantados, pero sobre todo se necesita redescubrir la palabra de Dios. Algo que distingue a la iglesia reformada, hermanos, es que en este espacio que usted ve aquí hay una centralidad, y es el púlpito. Y aunque no somos legalistas y a veces movemos el púlpito para allá, sin embargo, eso está en el centro porque refleja que nosotros creemos en la centralidad de la palabra. En la liturgia presbiteriana y reformada, mis hermanos, no nos la pasamos cantando. Tampoco le damos un montón de prioridades a otros elementos, porque creemos que la parte esencial es la lectura de la palabra. Ahora alguien me dirá, ¿y qué significa eso de la reforma? Hermano, en la Edad Media, en la Edad Media podemos hablar de cómo la iglesia también había caído en lo mismo. Cuando Martín Lutero fue a Roma, él casi le dio un patatús, porque la iglesia se había convertido en un negocio. Los sacerdotes gobernaban, incluso decían quién iba a ser el emperador y muchas cosas. Había toda una desviación, hermanos, y ¿saben cuál era la razón fundamental por qué la iglesia histórica se había pervertido tanto? Porque ya no leían la palabra. Tal vez me voy a dirigir o me van a escuchar personas que vienen de un origen católico donde la misa era en latín, porque solo el magisterio tenía acceso a la palabra, pero la palabra no la leían, la hacían a su antojo. Cada vez que relegamos la palabra, nos vamos a perder y vamos a caer en tradiciones, hermanos, y en sincretismos, de tal manera, hermanos, que hoy hay tantas iglesias liberales donde se hacen tantas cosas cuyo origen han relegado la palabra de Dios. Ahora, cuando encuentran la palabra, vayamos al versículo 11, y la escritura nos dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Hermanos, están reconstruyendo ahí los albañiles, los arquitectos, y de pronto se encuentran con el libro de la ley. La mayoría dicen que era el Pentateuco, o probablemente la parte amplia de Deuteronomio, lo que se leía en el centro de la adoración en aquellos tiempos, en aquel templo. Y cuando lo llevan, hermano, lo leen a Josías, y vean su respuesta: cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. No hizo excusas, no culpó a sus antecesores. Cuando le comienzan a leer la palabra de Dios, hermano, él se humilló. Pero además hubo un quebrantamiento, porque rasgar las vestiduras era un símbolo de quebrantamiento, duelo, angustia y arrepentimiento genuino. Miren, hermanos, los judíos eran bien gráficos. Los judíos, cuando estaban tristes de haber ofendido a Dios, ellos, tú los veías en la calle, y algunos de ellos iban con ceniza sobre su cabeza. Pero además había señales externas como rasgarse las vestiduras. No solamente se trata de redescubrir la palabra, se trata de escudriñarla.
Se trata de leerla. Pero cuando leemos la palabra con la actitud correcta, mis hermanos, hay quebrantamiento. El primer elemento de un corazón que está siendo avivado por Dios es que cuando lee la palabra, se quebranta. Hermanos, Santiago dice que la palabra es como un espejo. De nada sirve ser solamente oidor si no eres hacedor de la palabra, porque el que escucha la palabra pero no la practica es semejante a la persona que va al espejo, se mira y después se le olvida cómo era. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos pasaron por el espejo antes de venir? Más las hermanas, ¿no? Hasta hay espejos que lo sacan de su bolsa y una, no sé qué significa. Bueno, sí, una manita de gato, ¿no? Hermanos, somos pecadores. Y cada vez que uno abre la palabra, nos muestra que hay arrugas. Tengo una sobrina que mi hermano me dice: híjole, ya no sé qué hacer con mi hija porque está entrando a la adolescencia y quiere ocultar todas las desperfectos que salen en su cara. Ya estoy orando por Grace y Abby, ¿no? Porque el espejo nos hace ver aquellas cosas que están mal. Hermano, vivimos en un tiempo en que la gente se excusa una y otra vez. Y más cuando hay sermones, ¿no? Entre pasillos, ojalá hubiese venido fulano o sutano, ¿no? Hermano, la palabra. Luego me ha tocado que me dicen: pastor, ¿usted me conoce algo? ¿Usted me sabe algo? No, pero qué bueno, porque parecía que a mí me estaba usted hablando, pastor. Y le digo: es que a usted le estaba hablando Dios, no yo. Yo deseo, hermanos, que cada vez que leamos la palabra digamos: Dios me habló a mí. Cada vez que tú lees la palabra, hermano, el avivamiento comienza donde hay convicción de pecado. Vivimos, hermanos, en tiempos críticos, en tiempos duros. Lo he dicho los domingos pasados. La iglesia presbiteriana, la iglesia cristiana, pareciera ser que cada vez más se está mundanalizando. Ya no hay temor del Señor y se siguen haciendo un montón de cosas en la iglesia. Pero en la historia de todos los avivamientos, el avivamiento siempre va a comenzar cuando la palabra de Dios vuelve al centro. Pero en segundo lugar, hermanos, el avivamiento comienza cuando Dios quebranta las vidas, y leer la palabra nos lleva a sabernos pecadores. Si algún día tienes, de esta semana tienes chance, métete ahí a la inteligencia artificial o métete a Google y pon el avivamiento de Jonathan Edwards, un avivamiento en Estados Unidos. Pero algo que te vas a encontrar es que cuando Jonathan Edwards predicaba la palabra, literalmente dicen los historiadores que llegaban periodistas de Estados Unidos a saber lo que estaba pasando en esos templos. Pero hermanos, a mí me impacta que cuando Jonathan Edwards predicaba, especialmente un sermón que también recomiendo, que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Cuando la gente o los creyentes oyeron este sermón, dice que todos estaban llorando. Era un llanto porque la palabra de Dios había tocado sus corazones, hermanos. No podemos tener corazones encendidos si primero no estamos quebrantados. Por eso Pablo decía: en la fila de los pecadores, yo soy el primero. Hermanos, si la palabra y los sermones no te quebrantan, ven a Él y di: Señor, dame un corazón con convicción de pecado. Hermano, Dios no aviva al orgulloso. El Espíritu de Dios se mueve donde hay temor reverente, donde la gente tiembla a su palabra, donde la gente llora por su pecado. Yo te preguntaré en esta hora: ¿qué te hace llorar? ¿Qué te hace llorar? El día viernes alguien decía: pastor, ¿el enojo es pecado o es santo?
¿Por qué en Dios dice que Él tiene ira? Y yo le contestaba de la siguiente manera, y lo traigo a colación en esta tarde. ¿Jesús se enojó, hermanos? Sí, se enojó. ¿Y cuál fue la razón de su enojo? Fue un enojo santo, porque era un motivo que glorificaba a Dios. Y hermano, antes de llegar a Jerusalén, Él comenzó a llorar, hermanos. Y Él dice, ¿y saben qué le hizo llorar? La dureza del corazón de su pueblo. ¿Cuánto te ha querido Dios cobijar como la gallina cobija sus polluelos? Pero tú, en vez de oír a los profetas, los has apedreado. Hermanos, oremos, porque en esta iglesia nunca nos olvidemos de la centralidad de la palabra. Pero sobre todo oremos que tengamos un corazón contrito y humillado. Un día un anciano llegó conmigo y me dijo: pastor, como que ya me cansé un poco, porque siempre que leo la Biblia siempre hay algo que mejorar, no encuentro a veces casi nada positivo. Y yo le dije: excelente, porque cada vez que abrimos la palabra, hermano, nos damos cuenta que no hemos caminado y no hemos sido lo que deberíamos ser. Porque la palabra, hermanos, es como una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos. Y si la palabra te incomoda, si la palabra llega y toca tu conciencia, dale la gloria a Dios. Glorifica al Señor, porque ese es el propósito de la palabra. Y un avivamiento comienza cuando tenemos corazones que dicen: contra ti solo he pecado. Hermanos, todos somos esos hijos este día que venimos y decimos: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Porque, hermanos, escucha esta palabra dura: Dios mira al altivo de lejos. Ya que mis hijos se vayan entrenando desde ahora, que preparen sus oídos. Dios, hermanos, no habita con el orgulloso, esos que nunca reconocen sus errores, porque la palabra confronta. Yo termino preguntando: ¿dónde está la palabra de Dios en tu vida? ¿La lees? ¿La estudias? ¿La tienes en el centro de tu agenda? ¿O está olvidada en las paredes de tu casa? ¿La lees con tu familia? ¿Dónde estará la lectura de la Biblia en la iglesia? Hermanos, da tristeza, porque hace 2 años hacíamos estadística de 160 miembros y solamente 20 personas reflejaban su estudio de la palabra. Tal vez necesitas en este momento redescubrir la palabra, porque ahora ya no es Astarte, ahora ya no son Baales ni ofreces incienso, pero a lo mejor sigues leyendo un montón de cosas y viendo cosas, y la palabra está en las paredes de tu casa. Oremos, hermanos, porque vemos tiempos donde ya no hay mucho aprecio por leer la Biblia. Y cuando me refiero a leerla, no es solamente leo un capítulo y ya, es estudiarla. Y lo veíamos con los alumnos esta mañana. Gracias a los alumnos que dicen: aquí reporto mi lectura, pastor, y que llegue un momento en que ese sea el deleite de nuestra vida, porque ¿cada cuánto lees tu Biblia en casa? Segundo, ¿estás dispuesto a rasgar tus vestiduras? No hay renovación, no hay transformación, no hay crecimiento sin arrepentimiento, no hay avivamiento sin confesión y entrega. Hermanos, oremos porque haya deseo y apetito, porque en tu vida, en tu iglesia, tengamos en el centro la palabra de Dios. Yo les pregunto: ¿es fácil leer la Biblia?
No es fácil. Ponte de pie y digámosle al Señor que esta semana nos ayude a leerla por encima de todas las cosas, porque si no, nuestra vida estará en oscuridad. Padre, tantas cosas que tenemos que hacer. Quizás muchos de nosotros y de los que nos escuchan o nos ven, incluso ya tienen su agenda llena. Padre, nos da tristeza mirar una iglesia que va relegando tu palabra poco a poco. Gracias por tu pueblo que has traído esta tarde, porque hemos venido para oír tu palabra. Pero también te pedimos que a través de tu Santo Espíritu pongas en nosotros el deseo ardiente de escudriñar las Escrituras, porque llenamos nuestra vida de cosas y llega un momento en nuestra vida como el pueblo de Judá que olvidamos la ley. Ya no la leemos, la tenemos arrumbada en un rincón y solamente nos acordamos el día domingo que hay que llevarla. Padre, perdónanos, perdónanos, pero también te suplicamos ayuda, porque por naturaleza somos dados a hacer otras cosas antes que leer tu palabra. Padre, oramos por la iglesia, Dios con nosotros. Despierta un hambre en tu iglesia por estudiar las Escrituras, hambre por el estudio bíblico, hambre por venir a las sociedades, hambre por venir al culto de aposento alto, escuela de formación cristiana, culto de adoración y alabanza. Padre, guárdanos de ser una iglesia sincretista. Permítenos tener como centro la predicación de tu palabra, pero también danos un corazón dócil a ella. Danos un corazón contrito y humillado a leer la palabra. Llévanos a casa y permítenos en esta semana ser confrontados con nuestro pecado para poder ser limpios y ser transformados. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús.